y hay un tema que es sumamente complicado, que en la consejería prematrimonial saca roncha cuando lo tocamos, porque es la sumisión. Y a primera vista parece difícil someterse a otros o tratar a los demás como superiores a uno mismo. ¿Por qué? Porque la persona que se somete parece estar vulnerable ante la otra. Sin embargo, cuando ambas personas tratan a la otra como merecedora de más honor que ellas mismas, entonces las necesidades de ambas se satisfacen maravillosamente. Con este enfoque, ninguna persona es independiente de la otra, más bien, ambas se sirven mutuamente. Y este es el hermoso diseño de Dios para mostrar los roles que ha establecido para asegurar que las necesidades de cada persona estén satisfechas. Es evidente que todos somos iguales en Cristo, e incluso en los roles familiares o sociales donde puede haber un rango o jerarquía. Pero es necesario que cada persona se someta a la otra como si fuera de menor rango. Una sumisión mutua que bendice, punto número 1, en el temor de Cristo. Y dice Efesios 5, verso 21, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. La palabra someterse tiene mala fama, porque tiene una connotación negativa. Cuando la mayoría de la gente oye la palabra someterse, piensa en servidumbre, esclavitud, opresión. La sumisión está evocando imágenes de debilidad, de desgracia, de humillación personal. Y muchos se sienten insultados si los describen como sumisos. Y la mayoría se irrita si les dicen que tienen que someterse. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, versos 13 y 14, dice: sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esto pareciera ir un poco en contrasentido ahora en una sociedad en la que, si bien es cierto, en nuestro país estamos viviendo un tiempo de democracia, pero el respeto que Dios demanda a la autoridad prácticamente se ha perdido. Tratamos de encontrarle formas de evitar ser respetuosos con quienes están en autoridad. Y buscamos siempre la manera de hallar la forma por la cual yo pueda ser beneficiado en estas circunstancias. Pero si ustedes se dan cuenta, la palabra someterse, que utiliza aquí el apóstol Pedro, describe un orden o un arreglo, y se trata de una estructura y una organización. Así es que, si tú eres de esas personas que tienes tu vitrina en el comedor donde están los vasos ordenados, alineados, o eres de las que tiene su ropero, su placar, con la ropa ordenada, tal vez no por colores, pero por lo menos ordenada. Si te gustan las hojas de cálculo Excel para llevar tus registros, si prefieres que exista orden en tu casa en lugar de caos, si usas el zapato derecho en el pie derecho y el izquierdo en el izquierdo, entonces tienes que estar de acuerdo con la sumisión. Porque todas esas cosas te están indicando cómo tienes que vivir. Así es que la sumisión no se trata de valor o de mérito, sino de una forma y función que en el fondo es una condición de vida. Y dice en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5,
Asimismo, ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores. Y todos revístanse de humildad en su trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, el apóstol Pablo, al decir, sométanse unos a otros en el temor de Cristo, está mostrando el remedio para todos los conflictos. Cuando, te enfrentas de repente a alguno de esos problemas morales o algún asunto familiar grave, ¿qué haces? Primero, tratas de llamar la atención de algunas personas hacia tu problema. Eso es algo que a mí me acontece siempre en consejería. Me buscan, pastor, quiero comentarte la discusión que he tenido con determinada persona. ¿Por qué? Y entonces empieza toda su argumentación para convencerme de que ellos están en su razón. ¿Por qué? Porque lo que quieres primero es tener adeptos. Gente que te diga, estás en lo cierto, tienes la razón, vos estás en lo correcto. Y puede ser de repente a través de una campaña, porque hay personas que se dedican, ¿no es cierto? Y llaman y empiezan a hablar a todo el mundo. Y aprovechan aún las reuniones que tienen de amigos, en algunos casos las reuniones ministeriales. Pues quiero contarles algo, pero es para ustedes nomás. Eso en realidad está diciendo, por favor, quiero que publiquen en las redes. Pero guárdenlo en su corazón. Dice, ¿cómo le vas a dar a alguien que guarde en su corazón cuando le estás poniendo una complicación? Le estás diciendo, quiero que seas parte de mi conflicto. O hacen de repente un escándalo o algún tipo de violencia, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para justificar el que lo suban a las redes y, ¿cómo se llama ahora? Hacerlo viral. De una vez, que aparezca nomás el problema aquí y que se sepa. Pero inevitablemente esta opción crea tantos o de repente muchos más problemas que los que soluciona. La palabra de Dios tiene el consejo para todo. Dice en Proverbios 25, versos 8 al 10. No te apresures a presentar pleito, pues ¿qué harás al final cuando tu prójimo te avergüence? Discute tu caso con tu prójimo y no descubras el secreto de otro. No sea que te reproche el que lo oiga y tu mala fama no se acabe. Así que si no haces caso a lo que Dios manda, pues apareces metido más al fondo en una espiral descendente de dificultades que lógicamente atrae más conflictos y más violencia. Es lo que está ocurriendo en el país. ¿Se han dado cuenta? A alguien no le dan gusto y de pronto saca bloqueo, que las masas, que la gente, que el transporte. Todo el mundo se pone a hablar que tiene la razón y que va a movilizar a todo el país por su causa. Bueno, he escuchado a más de uno que dice, bueno, más bien que yo no estoy haciendo tanto lío. Pero ahí está haciendo lío, pues, precisamente. Pero eso también se ve y se refleja en las familias, en las congregaciones. Por eso hay que analizar bien lo que Pablo les dice a los cristianos. No intentes solucionar tus problemas a nivel de una comunidad grupal, una montonera, sino comienza primero tú como individuo. Todas las amonestaciones, exhortaciones y llamadas de atención de las Escrituras se dirigen a ti como individuo. Aun cuando habla de todo un grupo como el pueblo de Dios, está hablando de cada uno de ellos en particular. Cuando habla de la iglesia, está hablando de ti. Y en el Nuevo Testamento no existe ningún tipo de sugerencia a una acción grupal, precisamente para resolver los problemas. La solución siempre está dirigida a los individuos. Y desde luego, tomen en cuenta que cuando hablo de individuos, está hablando de ti, no del que ha generado el problema o de quien crees que te está haciendo lío.
Pablo dice, sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y entonces ahí está presentando la relación entre maridos y esposas, en el ámbito del matrimonio, el divorcio y todos los problemas que surgen a propósito de esto. Luego va a tomar el asunto de hijos y padres. Y ahí lo va a relacionar al problema de la delincuencia juvenil, sus causas y lo que se puede hacer como remedio. Y sigue el de la administración y la fuerza laboral de los amos y los siervos, de la empresa y los empleados. Y en cada caso, el remedio siempre es el mismo. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. He estado revisando estos días en cómo vamos a tocar este tema de lo que está empezando a hablarnos hoy el apóstol Pablo, y agárrense porque va a ser todo el mes de abril. Ya está calculado en el que vamos a hablar de los esposos, de los padres y de las relaciones laborales. Así es que si quieres ser parte de la solución, hazlo con sabiduría, según como Dios está revelando el corazón del problema. Vean lo que dice en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versos 1 al 5. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Punto número 1, lo que hay que tomar en cuenta aquí es que ninguna autoridad, por mucho que se abrogue votos de la ciudadanía, por mucho que se abrogue popularidad de su parte y demás, no estaría gobernando si no fuera que Dios le está dando esa posibilidad. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Así es que, si algún gobernante, algún alcalde, algún gobernador, el presidente mismo, no es de tu agrado, pues no le presentes la queja a los ciudadanos que han votado, sino demandalo a Dios. Y dile, ¿cómo vas a poner ese gobernador, ese alcalde, ese presidente? O esos diputados. No puede, eso yo no creo. Ya al pastor, tampoco ese pastor. O sea, puedes reclamarle en todas las áreas que quieras a Dios, porque Él es el que ha puesto. Pero no te olvides que lo que dice aquí, que si te opones, estás recibiendo condenación sobre ti mismo. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. Deseas pues no temer a la autoridad, haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse, no solo por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. En la medida en que tú tomas conciencia de que Dios está dirigiendo todo y Él pone todas las autoridades que están en tu vida, ten en cuenta que Él lo hace de manera perfecta. Pero hay una razón por la que el mundo se mueve en otro sentido. Y para poder entender por qué hay situaciones violentas en el mundo, hay que volver al origen de todo conflicto humano. Dios le ha dado a cada uno de los seres humanos un deseo en el corazón de experimentar en la vida, de ser feliz y de encontrar sus mejores resultados. ¿Sí? O sea, Él es el que te ha dado a ti la capacidad de ansiar, de desear cosas mejores. Él es el que ha puesto en ti, de repente, inclusive capacidad para lograr y alcanzar lo que quieres. Entonces, todos, no solamente habla de que eso es con los hijos de Dios, sino con todos son responsables de su propio desarrollo. Y todos están intentando conseguir lo mismo. ¿Sí? Cuando tú quieres algo, hay otro que también desea. A mí me da
no sé qué pensar en algunas cosas, pues se me ocurre, digamos, una idea bien novedosa. Voy a hacer unos cubitos de hielo de zumo de limón para que pongas en el agua y cuando se disuelva tienes una limonada. Genio. Nada, ya hay otro que he hecho. Es más, ya ha sacado en las redes sociales. Mientras yo estoy pensando, el otro ya está haciendo. Así es que hay alguien siempre que va a pensar lo que yo estoy creyendo. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sí? Imagínate el sándwich que quieres hacer, otro ya está vendiendo, ¿no es cierto? Entonces, si tú lo dejas en voy a hacer esto, voy a hacer este otro, no vas a lograr nada. Haz nomás, como los jadoqueros de la Pérez, uno al lado del otro, ¿ya? Todos venden. No hay problema, siempre hay algo y la forma en la que tus anhelos van a ser satisfechos, ¿sí? Pero el instinto básico del corazón, del ser humano, está expresado en la pregunta: ¿qué es lo que yo voy a conseguir? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y qué gano con esto? Pero hay pues violencia y dificultades, y las peleas se relacionan a la lucha que hay entre las personas por lograr sus objetivos. Y en el caso de las empresas, por hacer que sus empleados trabajen mejor y gratis, y los empleados trabajar menos y que les paguen el doble. O de repente la lucha por los derechos civiles. Y si te das cuenta, la misma idea aparece en cada situación, donde sea. Todos quieren imponer su criterio, todos quieren salir con su gusto. Y ahí cada grupo está diciendo: ¿qué podemos conseguir nosotros? ¿Qué ganamos con esto? Y Santiago en su carta ya nos advierte, en el capítulo 4, versos 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? De los abogados. No, los abogados fueron hechos para supuestamente solucionar los conflictos, pero es todo lo contrario. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten y hacen guerra. No tienen porque no piden. Piden y no reciben, porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Es decir, siempre está relacionado. Lo que yo voy a lograr, lo que yo voy a conseguir, está vinculado a cómo quiero hacerlo. Y ese cómo quiero hacerlo, que es en realidad medio desesperante porque a veces hay otro que tiene también el mismo criterio, está relacionado a para qué quiero lograr lo que estoy buscando. Así que bajo esta estrategia lo inevitable ocurre, tarde o temprano. Cuando quieres desarrollar tus planes y lograr tus objetivos, te encuentras en un punto de colisión con otra persona, otro que está intentando hacer lo mismo que tú y por los mismos motivos. Y entonces tus esfuerzos de satisfacerte a ti mismo son saboteados por los esfuerzos del otro, que quiere que satisfacerse también a sí mismo. Entonces te sientes que él siente que estás bloqueando su camino y tú sientes que está él en medio del tuyo. Y esta persona puede ser tu jefe, puede ser el marido, la esposa, pueden ser los hijos, cualquier persona. Todo el tiempo te encuentras en la intersección del camino de otro. Estas son las relaciones humanas normales de la vida. Y si insistes vos en tus derechos, él insiste en los suyos. Así que se convierten en rivales, enemigos y en obstáculos mutuos. Y vemos que algunos terminan durmiendo con el enemigo, porque no arreglan sus problemas en la casa. Y lógicamente se dan cuenta pronto que no pueden alcanzar el éxito o no pueden tener lo que quieren. Tal vez de repente si logran es por periodos muy cortos de tiempo. ¿Por qué? Porque las viejas sospechas están todavía ahí entre ambos. Y pronto las acusaciones van a aparecer de nuevo. Yo quería que hagas de este modo y no lo has hecho. Ahí empieza el lío. Yo recuerdo que
amigos, siempre nos comentábamos, ¿cuál era tu mayor conflicto con tu esposa? Que me encargue algo. ¿Por qué pero? O sea, ¿por qué sería un lío que te encargue algo? Porque la información no es suficiente para yo entender lo que tengo que hacer. Y entonces, claro, ahora se ha solucionado eso. En mi tiempo de la prehistoria, nosotros teníamos que andar llamando por teléfono, en el teléfono del honguito. Dime, ¿era azul? ¿Celeste? No, pues, es azul. Azul celeste claro. Bien, ahora hay más bien la opción de hacer videollamada, ¿no? Aquí está el azul celeste claro, el azul medio verde azulado, aquí está el azul anaranjado. Por lo menos podemos salir del apuro. Pero nunca podían ninguno de estos mis amigos satisfacer los requerimientos de sus esposas. Es el patético patrón de toda la vida, en todas las partes, en todas sus formas clásicas, individual y colectivamente. Pero el apóstol está tomando el asunto y cambia el patrón para los cristianos, solo para los cristianos. Introduce dos factores radicales y poderosos que alteran drásticamente la situación completa. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Pero ahí te está recordando la presencia de un tercero que aparece en cada una de las relaciones. Te muestra la verdadera forma de encontrar la solución. Hace todo esto en una breve declaración: en el temor de Cristo. Así que el cristiano nunca debe olvidar que en cada relación de la vida hay otra persona que está presente. No es solamente el problema de lo que yo quiero en comparación de lo que tú quieres. No solo están los dos presentes, el marido y la mujer, el padre y el hijo, el jefe y el empleado, sino en cada relación el apóstol recuerda que una tercera persona está presente, el Señor Jesucristo. Ahora, para un mundano que no reconoce la presencia de Cristo, la preocupación siempre va a ser lo que yo quiero contra lo que tú quieres. Lastimosamente, ese es el inicio de muchos problemas de consejería que yo he tenido que atender. Y tengo que estar como bombero apagando los incendios cada rato. ¿Por qué? Porque aún siendo cristianos dicen, es que no, yo quiero esto, pero él quiere de este modo, y nos perdemos en un problema largo. Para el cristiano, el tema principal debe ser, ¿qué quiere Cristo que yo haga? ¿Qué quiere Él en esta situación? No se olviden, la carta a los Efesios es una carta a una iglesia. Entonces, más de una vez, desde luego, ¿no es cierto?, me han llamado para decir, yo debo someterme a mi marido, ¿en qué condiciones? Si eres cristiana, en todas, dice aquí. Pero mi marido no es creyente. Ya, entonces ahora estamos en otro escenario, ¿no es cierto? Estamos en un escenario en el cual tu marido, no siendo creyente, él no se va a poder someter a ti. ¿Por qué? Porque él no cree en eso. Él no entiende ese mensaje de la Biblia. Entonces, ¿qué tienes que cambiar en el escenario? Someterte a Cristo y a tu marido. En todo lo que Cristo ordena que es correcto. ¿Sí? Eso es lo que Jesucristo espera de ti. En un trabajo, sí, pero el jefe es muy demandante. ¿Qué necesitas tú? Someterte a Cristo y a tu jefe. ¿Por
Porque si tú quieres poner tus propios derechos, te estás poniendo en el plano de un pagano. Lógicamente se complica la cosa cuando alguien viene y me dice, mi marido, no, ya de acuerdo, pero si los dos son, yo me acuerdo que los he casado, sí, pero él creo que no es cristiano. Ya estamos ahí, mal, pues, ¿no es cierto? Si parece que no es cristiano y el testimonio lo está dando la persona que vive con él, ¿no es cierto? Entonces, o ella está realmente muy obtusa en su visión, o es realmente alguien que nos ha engañado a todo el mundo, ¿sí? Mira cómo ve Cristo en cada relación. Y Pablo ha llamado la atención. Sométanse unos a otros en el temor de Cristo. Y ahí saca a relucir varios asuntos. Y el primero es el de las mujeres y los maridos. ¿Qué dice en Efesios 5:22? Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, como al Señor. ¿Se dan cuenta? Ya. No hay en qué lugar, en qué momento, cuando está de buen humor, que si está mirando el partido. No. Sometidas como al Señor. Luego vienen las características del amor de los esposos a las esposas. ¿Y cómo son las esposas? Generalmente desde la óptica de los maridos. Pues no son perfectas. Buenas para hacer lío, pero no son perfectas. De ninguna manera. Y Pablo dice en el versículo 25 del capítulo 5, maridos, amen a sus mujeres. Le quitaremos el plural por si acaso no vayan a confundirse. Marido, ama a tu mujer. No, el pastor me ha dicho, mira, aquí está, sus mujeres. Yo he venido. No, pues, me van a meter después en un lío. Marido, ama a tu mujer, como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. ¿Cómo es la iglesia? Linda, obediente, sumisa, agradecida. Todo lo contrario, rebelde, criticona, desobediente. ¿Y cómo dice que el ha amado Cristo? Hasta dar su vida. Así que por lo tanto, tu marido tienes que amar a tu mujer sin encontrarle ni un defecto. Porque al rato que le encuentras uno, ya no quieres hacer lo que te dice Dios, ¿ya? Esto lo vamos a ir describiendo, simplemente les estoy abriendo la curiosidad. Luego el apóstol agrega el respeto de los hijos, que aprecian como importante el reconocer la autoridad y el valor de sus padres. ¿Qué dice en Efesios 6:1? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. No es cabalito lo que se va a hacer, no. Justo se refiere a una vida piadosa, una vida cristiana. O sea, si eres cristiano, obedece a tus padres en el Señor. Eso quiere decir nuevamente que no esperes que tus padres sean perfectos. Que no esperes que tus padres nunca fallen. Pero tú tienes que obedecerles a ellos. Habla luego de la manera en la que los padres deben cuidar, criar y educar a sus hijos. En Efesios 6:4 dice, y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Los padres deberían tener mucho cuidado de cómo ejercen su propia autoridad. Ya les digo, esto lo vamos a ir desmenuzando en estas 3 semanas de este mes. Luego Pablo toca las relaciones laborales desde el punto de vista de los empleados. Y en Efesios 6, versos 5 al 8, dice, siervos, obedezcan a sus amos en la tierra, con temor y temblor,
con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. ¿Cómo? Obedezcan a sus amos como a Cristo. No hay otra cosa. O sea, ¿cómo haces tu trabajo? No, pero es que... Bueno, si pones objeciones a tu jefe, seguro que vas a poner objeciones a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y luego toca el trato que deben dar los empleadores a sus trabajadores para mantener un buen testimonio. Está hablando de empleadores cristianos, a trabajadores de toda índole, ¿sí? Ustedes, amos, dice en Efesios 6:9, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Así es que cuando llueva ácido, va a llover para ti también, jefe, dice, ¿ya? Bueno, en cada una de estas relaciones el apóstol está recordando, con cuidado, que no tienes que enfrentarte solo a ellas. No deberías ir pensando que estás yendo a ejercer tu reclamo, a armar tu bochinche solo. Está el Señor contigo. Es decir, no es esta persona y yo enfrentadas, sino Cristo también está aquí. ¿Y qué quiere Él? Esa es la primera consideración. Así que a partir de hoy, yo espero que todas las discusiones que existan entre cristianos, ya sean entre esposos, esposas, padres, hijos, jefes y trabajadores, sean pensando que el Señor está a su lado, pensando que Él está en medio. Porque si no reconoce su presencia, entonces, por supuesto, no pueden someterse los unos a los otros. Y si no reconoces que esta tercera persona está presente en cada situación, entonces, como se puede decir, están los dos solos. Y puede pasar lo que sea. Y entonces tu orgullo inmediatamente se va a interponer y te va a manipular, te va a agarrar y te va a negar a que puedas ceder. ¿Por qué? Porque no quieres retroceder. ¿Y qué piensas tú? Que retroceda el primero. No, que ella se disculpe primero. Tu orgullo te arrincona, tanto que no puedes ceder. Y tu mente racionaliza todo y te autoconvence. Después de todo, tengo razón en lo que estoy insistiendo. Solamente pónganse a recordar las discusiones que hayan tenido, ¿no es cierto?, en las que saben ustedes que no tienen la razón. Y que después de haber discutido media hora y dice, ya, pero es que eso es exactamente lo que he hecho. ¿Y qué dice el otro? Por eso digo. Entonces, ¿de qué han discutido? Entonces, ¿para qué han armado tanto lío? ¿Por qué se han dejado llevar por si no, yo tengo la razón, pero si los dos veían que estaba bien hecho? O por lo menos era lo que se quería. Cuando ves a Cristo, cuando ves que no estás solo en este asunto, la gran pregunta que tiene que salir ese rato es ¿qué es lo que no es qué puedo conseguir yo con esto, sino qué es lo que Jesucristo quiere? ¿Qué va a conseguir Él con esto? ¿Puede haber un problema? Sí. ¿Y es necesario que haya un problema? Sí, aún en la iglesia. El apóstol Pablo lo decía en la primera carta a los Corintios, decía, es necesario que en la iglesia haya divisiones. Y entonces nos dice, bien, perfecto, bien, qué bueno que he armado mi lío. Y ahora me salgo y tiro la puerta. Y entonces, dice el apóstol Pablo, porque ahí se van a ver los que están aprobados. Entonces regresa corriendo. No, mentira era.
la Biblia dice que va a haber líos, dice que va a haber conflictos en los hogares, en las familias, en la iglesia, en el trabajo. Pero si estás con Cristo, puedes tú tener una buena actitud y salir más fácil. Como su representante, como aquel que vive en ti, ese que ha sido redimido por su gracia, ¿qué responsabilidad tienes? Ahí es donde radica la verdadera diferencia. Sabes que tu primera responsabilidad es obedecerle. Y en Filipenses 2, 3, 4 dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Acabo de recordar algo, pero lo voy a decir al final, mejor. Y si me estoy olvidando, me hacen recuerdo, para no salirnos del sentido del texto. Debes ver que esta actitud de cero egoísmo, cero vanidad, es la que te va a llevar a que consideres al otro como más importante. Es decir, la que te va a llevar a que tú quieras solucionar este problema, esta discusión. ¿Por qué? Porque después de todo tú le has coronado a Dios como tu rey. Y aquí viene la prueba. ¿Ante quién debes ceder y obedecer? Sea lo que estés pensando, eso es tu Dios. Para darme gusto a mí, eres Dios tú. Para darle gusto a mis hermanos, esos tus hermanos son Dios para ti. Si insistes en satisfacer las ansias que están dentro tuyo para tu autojustificación y vindicación, entonces eso es tu Dios. Si estás dispuesto a obedecer a Cristo, demuestras que Él es tu Dios. Por lo tanto, tu primera responsabilidad debe ser obedecer a Jesucristo, tu Señor y tu Dios. Y si realmente eres cristiano, no puedes vivir con su desagrado. Lo dice Pablo en la segunda carta a los Corintios, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. O sea, tú vas a ser llevado de la mano por Cristo. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Queriendo salir con tu gusto todas las veces? Así que cuando estás en desacuerdo con otra persona, el ver que Cristo está ahí te hace consciente de lo que te ha enseñado. La siguiente vez que en tu pelea me da ganas de tirar con el sartén, seguramente, pero está Cristo aquí al lado, entonces lo vas a abrazar. Y el otro va a decir, ¿para qué el sartén? Es por eso que está mal preguntar, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo conseguir lo que yo quiero y encontrar mi propia realización en esta discusión? Cuando te olvidas de ti mismo y te dedicas a la realización del otro, te preocupas por el otro, pues tu corazón rebosa de gracia, gloria y de satisfacción. No vas a lograr lo que tú quieres, porque eso es egoísta. Vas a lograr lo que Cristo quiere a través de ti. Es uno de los ministerios fundamentales de la vida. Algo que es propio solo del cristianismo y que se confirma cada día. El hombre que trata de satisfacerse desesperadamente a sí mismo es ese hombre que se levanta cada mañana y dice, hoy voy a ganar dinero, voy a conseguir lo que quiero y entonces recién estaré contento. El hombre que se mentaliza en eso es el hombre que acaba con un corazón vacío, con un hueco interior todos los días. ¿Por qué? Porque si bien logra lo que quiere, su angustia es que debería ser un poco más. Y al día siguiente buscaré ese poco más. Y habrá un momento en que no podrá lograrlo. Como alguien ha expresado elocuentemente, sufre un mal terrible. Hay nuevas enfermedades.
Esta es la enfermedad de la meta alcanzada. ¿Han escuchado de esa? ¿Ah? Es la horrible enfermedad de haber llegado donde querías llegar, pero no tienes nada cuando llegas allí. ¿Sí? Crees que ya, esta es mi meta, pero ahora ¿qué tengo? Nada. Entonces, ¿para qué he venido? ¿Sí? En Mateo 16, 25 dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. El que quiera salvar su vida, la perderá. No va a lograr tenerla. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. La única manera en la que puedes llegar a tener una verdadera satisfacción es cuando haces de la manera en que Dios quiere. Así que depende del orden de las prioridades de tu vida para que encuentres la verdadera satisfacción. ¿Cuál es? Dice en Mateo 6:33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. No sé cuáles serán tus planes, tus anhelos, tus deseos, qué es lo que tú estás buscando con tanto interés y empeño, pero si no es el gobierno del Señor, ¿qué encuentras vos como más óptimo de ti para lograr tus objetivos? Si eres cristiano, no tienes más que enfrentarte honesta, sabia y absolutamente en serio a esta declaración del Señor. Porque la vida está construida de tal manera que si intentas conseguirla con tus fuerzas, nunca lo vas a lograr. Así es que hoy se pueden caer toda la estantería de tus deseos de lograr lo que quieres, porque tal vez eso es justo lo que Dios no quiere darte. Pero Él te va a dar lo que Él quiere darte. Y yo nunca he recibido de Él, cuando le he pedido un pescado, una piedra. Así que estaré yo contento con lo que Él me vaya a dar hoy y todos los días. No puedes tener tus derechos al insistir en ellos. Los puedes tener solamente cuando buscas darle a otra persona sus derechos. La persona que ama y no piensa en sí misma, se encuentra a sí misma. El que está buscando todo para sí mismo, pues termina engañado. El problema nunca ha sido que no lo has sabido, sino que no has actuado en base a lo que Dios manda. Pero cuando se trata de situaciones específicas, donde alguien se está interponiendo en tu camino, te encuentras pues con una colisión frontal queriendo insistir en tus derechos, y ahí es cuando el otro insiste también en sus propios derechos. Y entonces revives el viejo principio por el cual el mundo sufre y no se da cuenta. A cualquier costo voy a obtener mis derechos. Voy a salir con mi gusto hoy. Y como resultado, pues lo único que haces es aumentar la enemistad, que termina en violencia, en amargura y en daños colaterales. ¿Qué dice el escritor de Proverbios? Capítulo 13, verso 10. Por la soberbia solo viene la contienda. Así que cuando quieres tú hacer que las cosas funcionen como tú quieres, acordate que solo va a venir contienda. Pero con los que reciben consejo está la sabiduría. Así es que si tú vienes y me pides, nos encontremos, quiero que tú me des un consejo, pues yo te voy a dar el consejo que está en la palabra de Dios. Y entonces encontrarás alivio. Aquí está la solución. Te pregunto, ¿te vas a atrever a intentarlo? ¿Te atreves a aplicar esto cuando tengas un desacuerdo con otro? Aunque un amigo me contó que se había comprado una casa, una pareja cristiana, y se mudaron a su nueva casa. No estaban ahí más de un día
¿no es cierto? Y se le ocurrió al marido salir a la calle, seguramente para hacer alguna compra, algo, y se encontró con el vecino. Ahí en la calle. Y el vecino, sin más, le empezó a gritar por algo que había pasado en la mudanza. Tal vez le han pisado sus flores, de repente han puesto un paquete en su... ¿Qué habrá pasado? Y le amenazó que le iba a meter un juicio si la cosa se repetía. Y entonces este pobre hombre volvió pues triste a su casa y le cuenta a su esposa y dice, no sé, justo creo que hemos venido a comprar la casa que tiene un vecino cascarrabias. Y no sé, yo pensaba que esto era para toda la vida. Y dice, yo creo que mejor voy a levantar un muro aquí de exclusión, pero ya no era permitido levantar muros. Ven ustedes como en San Miguel, no sé, pues esto no se puede hacer paredes grandes. Un muro de silencio, para no tener nada que ver con el vecino. Y es la forma más fácil de tratar con una persona como esta. No quieres generar antagonismo, lucha con nadie. Así que simplemente te distancias de él, no le hablas. Y no tienes nada que ver con él. Mala idea. Mala idea. Los que ahorita están diciendo, ay, sí, eso voy a hacer como en mi dormitorio, voy a levantar aquí un muro de silencio. Mala idea. Y su mujer estaba preocupada por esto, porque dice, este hombre no va a ir bien. Y estaban orando juntos para qué hacer al respecto. Y entonces uno de esos días la esposa estaba horneando un queque, seguro era para traer a la reunión de mujeres, y se le ocurrió hacer uno más para sus vecinos y se lo llevó. Claro, cuando le tocó el timbre y la puerta se abrió, la vecina tenía cara de pocos amigos. Unas duras líneas de expresión inflexibles en su rostro, como algunos que entran aquí y me dicen, todo bien, pastor. Y la mujer cristiana le dice, ¿sabes qué? Estaba haciendo un queque y pensé en ustedes. Y me pareció que les gustaría, así es que les he traído este. Pues la vecina tomó ese queque, da las gracias y se entra, sin armar más charla. Y como después de una hora más o menos, le llamó al celular. Y ahí estaba la vecina, diciéndole que le daba gracias por el queque. Y le dice, este queque es el favorito de mi marido. Le encanta el queque de plátano relleno de frutilla. Y mejor si es gratis. Y entonces, espontáneamente, la hermana cristiana le dice, qué lindo, qué maravilloso es Dios. ¿Y no será que pueden venir a cenar mañana? Estos cristianos siempre son así. Les das una mano, se agarran el codo, ¿no? Bueno, ya aceptó la hija. Sí, dice, bueno, ya, está bien. Creo que sí, puede ser buena idea. Claro, ahí no sabía nada el marido. Pero en la cena, la vecina le preguntó, ¿a qué iglesia asisten? Y tal vez ella estaba sugiriendo la idea, podría ir con ustedes. ¿Sí? Bueno, no solamente fueron a la iglesia, sino que también, como son los cristianos, le llevaron en salida con parejas, le llevaron a los grupos de ministerios, le trajeron a las reuniones y al culto más. Esos cristianos queremos, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está diciendo exactamente aquí. Sométanse unos a otros en el temor del Señor. Si agarras la metáfora, hoy puedes llegar con salteña si has salido renegando. O pueden invitarle un chicharrón. O finalmente le puedes llevar a pasear. Porque el mundo está esperando ver una demostración de amor. Quieren ver, en realidad, cómo puedes tú, cristiano, superar algo. El mundo no entiende este tipo de acción y no valora su importancia hasta que ven a los cristianos en acción.
en la segunda carta a los Corintios, Pablo dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea, el Señor te ha equipado para que tú puedas hacer cosas buenas obras, y camines en ellas, que de antemano ya han sido preparadas. No hay duda que si los cristianos vivieran así, en relación a quienes viven con ellos, trabajan con ellos, la cosa sería distinta. Y si los cristianos ahora comienzan cada uno a vivir así, pues las disputas van a disminuir, si es que no son eliminadas totalmente. La sumisión no es la manipulación del fuerte al débil, de un miembro de la familia sobornando a otro para lograr su objetivo. La sumisión no es una lucha donde un miembro de la familia intenta imponer su voluntad al otro a través de la terquedad, las quejas incesantes o los lamentos interminables. Esto no es sumisión, esto es narcisismo. Y el narcisismo es el amor propio por encima y a expensas de todos los demás. El narcisismo es lo opuesto a la sumisión. Y tú ahorita dirás: pobrecitos los narcisistas. El narcisismo es pecaminoso y en una familia resulta muy perjudicial. Es la peor manera de sobrellevar una relación familiar. Si no se controla, causa daños permanentes e irreparables. Lamentablemente, todos tenemos un narcisista dentro. Así es que si estabas lamentando la condición de los narcisistas, saca tu espejo cuerpo entero y dale una mirada a un narcisista. Esto hace pues que las familias estén llenas de narcisismo, llenas de personas tan obsesionadas con su propio valor, que causan problemas, dañan a sus propios familiares. Afortunadamente todos tenemos un familiar que ha resistido la tentación del narcisismo y nos ha mostrado una perfecta sumisión. En el pequeño pueblo de Belén, Jesús mostró lo que significa la sumisión. Porque nació en una casa y en el linaje de David, nada ostentoso. En las aguas del río Jordán, Jesús mostró lo que significa la sumisión cuando Él permitió ser bautizado por Juan. Y en el jardín del Getsemaní, pues Jesús mostró lo que es sumisión cuando oró: Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en la cruz del Calvario mostró lo que significa sumisión cuando aceptó ser traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras iniquidades. Y en la tumba de José de Arimatea, Jesús mostró lo que es la sumisión cuando pagó el precio de nuestro narcisismo. Desde su nacimiento hasta su muerte, Jesús vivió una vida de perfecta sumisión. Por ello, tu narcisismo ha sido perdonado. No le des vida otra vez artificial. Déjalo muerto. Ya no lo saques otra vez con respiración boca a boca. Ya no. Déjalo muerto. Has sido perdonado por la perturbación que ha causado a tu familia, el daño que has infligido a tus padres, a tu cónyuge, a tus hijos. Te ha perdonado el Señor cuando ha muerto en la cruz. Has sido perdonado de los pecados que has cometido contra tu familia biológica y espiritual. Por eso es tan importante que los miembros de una familia se sometan unos a otros por reverencia a Cristo. Dice Santiago 3, 14, 16: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica.
Porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Así que todas las veces que tú quieres salir con tu gusto, tú quieres imponer tu criterio, tú quieres que las cosas se hagan como tú dices, estás pecando. Jesús fue sumiso para que seas liberado de tu narcisismo, de tu egoísmo, de tu forma de percibir las cosas. Gracias a tu Salvador sumiso, no eres esclavo del pecado. En Jesús tú sí puedes ser sumiso. En Jesús puedes someterte a los demás. Solo tienes que someterte a Él, aceptar que su Espíritu Santo gobierne tu vida y que puedas imitarlo en todo. Vamos a concluir. Todos los problemas que pasamos cada día están coronados de la intolerancia, la impaciencia y el deseo de someter a otros. Casi nunca es el momento de analizar, meditar en lo que Dios manda, sino cuando ya se han dado las consecuencias. Pero la palabra de Dios tiene la solución previa a todas las situaciones posibles de la vida humana. Por tanto, dice Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Limpien sus manos, pecadores, y ustedes de doble ánimo purifiquen sus corazones. Aflíjanse, lamentense y lloren. Que su risa se convierta en lamento y su gozo en tristeza. Humíllense en la presencia del Señor y Él los exaltará. No podemos esperar que el mundo tome la iniciativa en un tema que es propio de la vida cristiana. Y hoy, a propósito, que tendremos la celebración de la Santa Cena, puedes recordar que tal vez tienes un conflicto egoísta con alguien. Y puedes poner en tu corazón el deseo de restaurar esa relación, perdonar, pedir perdón, sabiendo que eso es lo que Dios espera de ti. Jesucristo no consideró tu condición para perdonarte y no dijo que deberías arrepentirte primero. Él dio su vida en sacrificio y hemos recordado que Él murió y resucitó. Lo hizo por ti y espera que te sometas a su voluntad. Les había dicho que me había acordado de algo hoy. Y es que hay tantas escenas que aparecen en los medios y en la televisión. Y recordé un episodio bien cortito. Hoy, Pedro, me negarás 3 veces. Y dice la Escritura en Marcos que cuando él le negó, lloró amargamente. ¿Por qué lloró? Si Jesús le había dicho, me vas a negar. Porque no hace mucho, poco antes, Pedro le había dicho, Señor, iré contigo donde vayas. Y Jesús lo miró. Y si vamos a ir a la muerte, vamos a ir juntos. Cuando Pedro lo negó 3 veces, se acordó que le había dicho que él iba a ir a la muerte con él. Yo quiero preguntarte, ¿cuántas cosas tú le has prometido a Dios? Voy a arreglar ese problema, voy a tener más fe en ti, Señor, no voy a dejar que la tentación me gobierne, voy a ser más dócil en mi casa, voy a ser más afectivo en la iglesia. ¿Qué le has prometido? Yo te pregunto, ¿cuántas veces has llorado esta semana? ¿Cuántas veces has llorado realmente reconociendo que le has fallado al Señor? Que lo has negado. Ojalá no sean muchas, pero yo sí sé que son muchas. Porque nos estamos dejando llevar por esto. Porque pienso primero en mí, porque pienso primero en qué yo quiero, porque pienso que así debería ser como es mi plan. Y Dios tiene otra idea.
Pero tú le has prometido, te voy a obedecer. Señor, soy tu hijo. Tú mandas y ordenas y obedezco. Y sin embargo te das cuenta que le has fallado muchas veces. Pero no sé si has llorado. A mí sí me hizo llorar esa frase. De solo verla me tuve que parar e ir de donde estaba viendo esa imagen porque dije, no es posible. ¿Cuántas veces te he fallado hoy, Señor? ¿Cuántas veces te he negado de las cosas que te había prometido? Que dejaría, que haría, que mejoraría, que cumpliría. Gracias, Señor. Gracias por tu inmensa bondad. Gracias porque no nos tratas como merecemos, Señor. Gracias porque a pesar de nuestra miserable condición, tú nos sigues amando, nos sigues cuidando, nos sigues dando atención en las cosas en las que nosotros ni siquiera te tomamos en cuenta. Dios amado, queremos que esta recordación de la Santa Cena, de la vez en que tu Hijo Jesucristo nos estaba avisando que Él ya estaba preparado para asumir lo que tú le habías encomendado, el ser nuestro Salvador, pero también ser nuestro Señor. Y todas las veces recordamos que el Señor Jesús nos dijo, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo quiero? Pero hoy, Señor, queremos hacer un nuevo compromiso contigo de vivir en dependencia a tu Espíritu. Queremos, Señor, que tú escuches de nosotros nuestra confesión, que la haremos en pocos segundos. Lo haremos pensando en la forma en la que tú siempre nos has tratado y la forma en la que nosotros estamos reaccionando. Gracias, Dios. Gracias, Padre, porque nos das lo que no merecemos. Podemos recordar hoy los pecados que hemos cometido y ponerlos delante del Señor pidiéndole perdón.